Gloria al Señor, al nombre de Cristo. A su nombre. Le damos la gracia primeramente al Señor por habernos concedido esta oportunidad de estar acá. Nombre es Carlos Manuel Girón, de Iglesia Local. Amén. Gloria al Señor. Vamos a estar buscando en vuestra Biblia libro de Génesis. Libro de Génesis, su capítulo 1, verso 26. Gloria al Señor. Con saco el problema. Libro de Génesis, capítulo 1, verso 26. Gloria al Señor. ¿Todos lo tienen? Y leemos la palabra para la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ellas dicen así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en la bestia, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Jehová Dios mío, gracias, Dios eterno, Padre Santo. Gloria al Señor. Puede tomar asiento. Adoramos a Dios. El tema de esta noche y de esta campaña es con un propósito. Amén. Ese es el tema. ¿Cuántos le dicen el tema? ¿Con un qué? Con un propósito. Ese es el tema, gloria al Señor, el cual Dios ha tratado con cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de lo que es con un propósito, cada uno de nosotros estamos acá, salimos de nuestra casa con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? De venir a congregarnos, a alabar al Señor y buscar lo que es una palabra que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, porque tenemos necesidad. Y cuando venimos lo que es a la casa del Señor, entendemos y comprendemos de que allí hay palabra de Dios. Allí hay presencia del Señor, y conforme lo que yo esté pasando en ese momento, el Señor va a tratar conmigo, porque el propósito del Señor de decir es que el ser humano entienda y se camine por vía de Él. A su nombre. Y dice la palabra del Señor, donde estuvimos leyendo en el libro de Génesis. Si nosotros no podemos entender y a buscar y a recopilar, Génesis significa lo que es principio. Ahí nosotros podemos ver en su capítulo 1, verso 1 en adelante. Dice la palabra: en ese momento que creó Dios los cielos, ¿qué? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Actualmente en ese momento había un desorden natural. Pero ¿qué pasa? Dios, sabiendo y entendiendo y comprendiendo el propósito de Dios que Dios quería llevar a cabo, dice Él que hizo lo que fue una renovación totalmente en aquel lugar. Por tanto, dice la palabra del Señor que creó Dios los cielos y la tierra, y la faz de las aguas, la expansión, todo estaba desorden. Y empezó Dios a crear conforme el propósito y el modelo que Él tenía en sí, que Él quería llevar a cabo en ese momento. Pero también dice la palabra del Señor que cuando Dios creó los cielos y la tierra y la expansión y los mares y todo, dice la palabra que se lo encontró bueno en ese momento. Pero sabe que había un problema todavía. Sigue diciendo la palabra del Señor que cuando Dios se miró y escuchó y vio todo esto, entonces empezó a crear los árboles, empezó a crear todo aquello. Inmediatamente empezó lo que es a crear los árboles, porque le fue dando lo que es diseño, el propósito, lo que el Señor tenía empezando a crear. Dice que también creó lo que es los animales. Cuando usted y yo llegamos a un cierto lugar o compramos algo, siempre nosotros emanecamos y tenemos lo que un esquema verdaderamente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con aquel lugar? ¿Cuál es la edificación? ¿Qué es lo que es el propósito que yo quiero construir, que yo quiero llevar a aquel lugar? ¿Cuál es verdaderamente el diseño que yo quiero para ese lugar? Y de por sí ya Dios tenía lo que es un diseño. Por tanto, sigue diciendo la palabra del Señor que inmediatamente
¿Y cuál es la necesidad? Dice la palabra donde estuvimos leyendo de que Dios hace una mención en su omnisciencia, en sí, por dentro de sí dice, vamos a crear al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Pero ahí hay que saber el primer principio del ser humano cuando se habla del hombre. Pero ¿sabe qué? Que todavía en ese momento en que se menciona la palabra hombre, todavía no estaba creado, sino que estaba como en el pensamiento divino de cómo Dios lo quería crear. A su nombre. Aunque no esté edificado, pero ya usted tiene una idea de cómo va a quedar lo que usted quiere que se haga. Ya usted tiene una revelación en la mente suya, ya está creada. Y eso fue lo que se manifestó en aquel momento, de que en la mente del Señor el ser humano ya debería de por sí venir lo que es la creación de parte del Señor sobre esta tierra. Pero ¿sabe qué dice el libro de Génesis, su capítulo 2, verso 8 en adelante? Es cuando ya en aquel momento podemos palpar la creación del Señor. Se materializa el pensamiento del Señor sobre la tierra. Y ahí es que cuando vemos, Ricky, lo que es la creación del ser humano, por tanto dice de que Dios creó que al ser humano, creó el hombre, y no tan solo que lo creó, sino que dio aliento de vida. Ya vemos lo que es un ser humano que se podía mover sobre la faz de la tierra. O sea, el propósito del Señor en ese momento se estaba llevando a cabo. ¿Y cómo se estaba llevando a cabo? Por etapas. No que sencillamente yo voy a hacer algo, lo voy a hacer todo junto, no. El Dios del cielo es un Dios ordenado. Y como Él es ordenado, nos enseña a cada uno de nosotros que nosotros tenemos que manejarlo y caminar en orden, porque somos imagen y a semejanza de parte del Señor. Es un principio, es un mandato bíblico, es una enseñanza para que el pueblo, la iglesia de Dios, se enriquezca por estos parámetros. Y sigue diciendo que cuando el ser humano fue creado, ¿sabe qué? Ya también había una creación. Pero la creación que había eran de animales. Y en el verso más hacia adelante dice la palabra del Señor que el Dios del cielo, ya conociendo y viendo esto, de que en aquel momento no se encontró ayuda idónea para el ser humano, cada animal ya tenía lo que era su pareja, pero el hombre de por sí todavía no tenía la ayuda, no tenía la pareja. Me imagino yo en ese momento que el hombre mirando todo, pero estaba desanimado porque estaba falta de algo. Hay una necesidad. Todavía la creación, todavía falta algo. Todavía falta algo en la creación. Y sigue siendo la palabra del Señor que en aquel momento, entendiendo y comprendiendo el Todopoderoso este problema, esta necesidad de que este ser humano tenía, dice la palabra que Jehová trató y este hombre lo hizo inducir a un sueño profundo. Y cuando lo hizo inducir en este sueño profundo, dice la palabra del Señor que extrajo de él una costilla, la cual fue creada en la ayuda idónea. Pero no tan solo eso, de que también con la ayuda vino el problema de por sí. Dígame, ¿cómo así? A su nombre. Le damos con todo. Se creó que un problema. Se creó un problema. Ojalá me pongan guapa la mujer. Pero se creó que un problema. Lo que fue para ayuda ahora es un problema. Ahora es un problema que hay que resolver. Dice la palabra del Señor en el libro de Génesis, su capítulo 3, verso 15 en adelante, de que aparentemente la mujer, entendiendo el mandato ya, porque me imagino yo en
ese momento de que aquel hombre le había dicho, le había trazado la ordenanza que el Dios del cielo le había dicho. Por tanto, la mujer no escuchó, no obedeció. Gloria a Dios. Y vino el problema. Vino el problema. Dice la palabra del Señor que la serpiente era más astuta que todos los animales que habían en ese momento. E indujo la serpiente a la mujer. Y cuando la mujer fue inducida, también la mujer indujo al hombre para que desobedeciera el propósito de Dios en ese momento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para que el propósito de Dios en ese momento hubo un reversa. Gloria al Señor. Hubo un problema, por tanto, Dios ya conociendo y entendiendo en su omnisciencia, ya Dios tenía lo que era el remedio. Por tanto, la primera palabra profética que nosotros podemos ver a través de la Biblia no fue el hombre que la dio, no. La primera palabra profética sobre la tierra fue el mismo Dios que la dio cuando le dijo, de la descendencia tuya nacerá lo que es el Salvador. Esa fue la primera palabra profética, la cual el Mesías iba a venir para rescatar lo que se había perdido. Esa es la primera palabra de mención que se habla del Mesías. Por tanto, dice la palabra del Señor, empezando desde el principio hasta los finales de la Biblia, todos nosotros podemos ver de que el propósito que se habla es de la salvación y la restauración del ser humano para con su Creador. Desde el principio a fin. Pero la historia no se queda ahí, sino que el Dios del cielo, entendiendo y comprendiendo, empezó a mover también su ejército y empezó a tratar con aquella persona. Empezó a levantar profetas, empezó a levantar gente de Dios que le indujeran, que le hablaran a toda aquella persona que estaban desviados de los caminos del Señor, para que vuelvan nuevamente ante su Creador. Por eso es que nosotros no nos cansamos de salir y predicar, anunciar la venida de nuestro Señor, de que Cristo viene a toda aquella persona que está apartada, no me conocen, no conocen, pero están apartados de su Creador. Le decimos de que Cristo viene, de que Cristo viene. Y no tan solo de que Él viene, sino que Él ha dejado estatuto y mandato para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y por tanto que el mismo Cristo, cuando estuvo acá, salió también a hacer la obra. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Juan, su capítulo 4, verso 1 en adelante. Él agarró y le indujo a sus discípulos, aquella persona que estaban ahí, le dijo: es necesario, Jonathan, que yo pase por Samaria. Tengo un trabajo que hacer, tengo que darle una palabra, una revelación a alguien que la necesita. Pero no se queda ahí, sino que aquella mujer samaritana, entendiendo que aquella palabra que le habían dado fueron palabras reales, palabras de revelación, ella inmediatamente entendió y comprendió de que aquella palabra que le estaban dando venían del mismo Dios. Y por eso ella le hace la pregunta: ven acá, tú eres el profeta, tú eres el Mesías que estábamos esperando, dime, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Porque aunque sean los judíos en ese momento y los samaritanos no se llevaban, pero si usted se pone a analizar y dice la historia bíblica que también los samaritanos eran parte del pueblo judío, sencillamente que en aquel momento, cuando la invasión vino lo que es la separación, pero aquella tierra también era parte de la salvación. Por tanto, dice la palabra
de que Jesús le era necesario. Y no tan solo de que era necesario, es de que nosotros muchas veces, Ricky, estamos tan acomodados lo que es dentro de la iglesia y comiendo nada más para nosotros, y nos olvidamos de aquellas personas que están fuera, que necesitan escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe qué pasa cuando acontece eso? De que viene un problema. Usted sabe cuál es el problema, de que el mismo Dios permite que le vengan lo que es situaciones sobre la vida del creyente para que se tenga que mover y tenga que desacomodarse de la comodidad a la cual Él se entrega. Dice la palabra del Señor en los libros de los Hechos, su capítulo 2 en adelante, nosotros podemos ver y entender y recopilar a través de la historia todo acontecimiento que habían acontecido en aquel momento, como nosotros podemos ver a través de la palabra del Señor de que aquella persona estaba bien acomodada y no querían salir. No querían salir a llevar el mandato que el Dios del cielo le había trazado. ¿Y cuál era ese mandato? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero estos hermanos, estos apóstoles, se acomodaron demasiado. Diga conmigo, me acomodé. Me acomodé. Ahora, ¿usted sabe lo que pasa? Cuando el ser humano como que está bien acomodado, ¿sabe qué? El mismo Dios te desacomoda porque permite la situación sobre tu vida para que tú tengas que moverte de esa posición la cual tú te encuentras acomodado. Si tú entiendes y conoces y reconoces la posición que Dios te ha entregado, de que no estés sentado en una banca, sino que salga a predicar y llevar la palabra de salvación a toda aquella persona que no conocen de Él. Dios te va a desacomodar. Te van a desacomodar. Por eso es que en el libro de los Hechos nosotros podemos entender todo ese acontecimiento. Libro de los Hechos se puede comprender en la tipología, significa movimiento. Ahí usted va a entender y va a comprender y va a ver a través de la palabra del Señor de que esos discípulos, entendiendo que estaban cómodos una vez, ya no podían estar tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque es que cuando tú estás cómodo, dice la historia bíblica en aquel momento que aquel personaje llamado Vespasiano, gloria al Señor, el emperador romano, hizo una desgracia. ¿Sabe para qué? Y cuando Vespasiano empezó a perseguir a todos aquellos judíos, a toda aquella persona cristiana, esa iglesia tuvo que desacomodarse y empezó a moverse. Por eso usted se va a encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 8, dice la palabra del Señor que había un profeta llamado Felipe y que también tenía hija profeta. Tuvieron que salir corriendo y donde quiera que ellos llegaban, empezaban a predicar el evangelio. Empezaron a predicar el evangelio, porque esta es la misión de que usted y yo salgamos en la obra del Señor. Pero no tan solo eso, dice la historia bíblica que este emperador llamado Vespasiano era un sanguinario. Pero no tan solo eso, en el 70 después de Cristo también dice la historia de que tenía su hijo, lo cual comandaba la legión, llamado Tito, lo cual también ocupó más tarde el gobernato del emperador y también persiguió a los pueblos del Señor. Por tanto, cuando dice la historia de que el pueblo, aquel momento, la restauración del muro de aquella de Jerusalén fue destruido, la historia dice de que fue este general llamado Tito quien destruyó el templo hasta hoy. Hasta hoy. Oiga, ¿por dónde vamos? Hasta hoy. Si no hubiese sido por eso, ¿usted cree que el evangelio hubiese llegado aquí? Es que hay muchos que Dios le entrega la bendición y la bendición se la quieren quedar para ellos solos. La bendición no es tuya sola, la bendición es para compartirlo con el necesitado. Hay que compartir.
Y también podemos ver a través de la palabra de que en ese momento, en ese movimiento, en ese corre-corre, también se levantó un hombre llamado Saulo en ese momento, que empezó a perseguirlo, el Señor, a la iglesia, porque tenía autoridad y también estaba acompañado de los líderes en aquel momento. Pero ¿sabe qué? Es que cuando Dios tiene un trato, algo especial, tiene un propósito para una persona, olvídate, esa persona puede estar donde esté, el propósito de Dios se va a llevar a cabo por encima del diablo. Al que tú estés tranquilo, al que tú estés cómodo, Dios te va a desacomodar. Su capítulo 9, verso 10 en adelante, dice la palabra del Señor, hermana Kenia, cuando habla la primera mención de este hombre llamado Saulo, que este hombre estaba en un lugar. Pero el Dios del cielo, entendiendo, David, porque es que Dios no es como los hombres. Dios se mueve en orden. Dios se mueve en orden. Y para Dios hacer algo, Él trata con aquella persona, llamados los profetas, los hijos de Dios, para que puedan entender y comprender de que la iglesia del Señor también nos tenemos que manejar en orden. Y dice la palabra del Señor en ese momento que había un varón llamado Ananías, y el Señor trata con este varón en sueño y le dice: Ananías, mira, es necesario que tú pases por tal lugar. Cuando este hombre entendió y comprendió el carácter, la magnitud del problema que el Señor le estaba delegando, dice la palabra del Señor, como que este hombre dudó en ese momento y se puso a cuestionar al Señor y le dijo: Señor, ven acá, pero tú sabes verdaderamente quién es aquel hombre. Tú sabes quién es esa persona. Y empezamos a cuestionarlo. Tú sabes quién es esa persona, Jehová. Tú sabes quién es el brujo. Tú sabes quién es el delincuente. Cuánto daño se ha levantado y le ha hecho daño a la iglesia. Gloria a Dios. Me imagino que el Señor en ese momento tuvo que reprenderlo. Pero sí soy yo que te estoy mandando. Porque si alguien no se había desacomodado, ni usted ni yo estuviéramos en el día de hoy acá. Si a usted y a mí no se nos había predicado el evangelio, usted y yo no estuviéramos acá. Por tanto, todo amigo que está aquí en el día de hoy, no es que sencillamente dijo yo voy, no, es que en el propósito del Señor se destinó para que tú estés aquí en este lugar. En el propósito que Dios escogió en ese momento, dijo: fulana va a estar allí escuchando la palabra del Señor. El propósito de Dios en ese momento es que tú vengas a los caminos del Señor. Y este hombre cuestionó al Señor: Ricky, ven acá, Pedro, pero ¿y tú sabes con quién? Y el Señor le dijo: ve, porque de cierto está ¿qué? Orando. Una persona que sacaba, dice la palabra del Señor, a las personas de la casa varón, y lo llevaban del concilio, lo mataba, lo azotaba, hacía un desmadre. Y todos los cristianos en ese momento le tenían pavor, le tenían miedo. Donde quiera que decían, no en un lugar sino en la provincia, si yo, Saulo de Tarso, todos los cristianos en ese momento se metían en pavor, porque este hombre no era cualquier persona. Y en ese momento usted dice, nosotros en este momento estamos cómodos, lo estamos cogiendo ahí, pero usted sabe en aquel momento, dice la historia de la iglesia, de que ese momento no era cualquier cosa. Cuando se habla del 60 y del 70 después de Cristo, y cuando se habla del 340 antes de Cristo, mire hermano, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de que en ese momento la iglesia del Señor estaba pasando por estrado. Yo soy cristiano, yo soy cristiano. ¿Y quién decía en ese momento yo soy cristiano? Nadie. Los relatos
respaldo bíblico, Pedro dice que esta persona, para rendir culto ante la presencia del Señor, tenían que meterse en catacumbas para adorar al Señor, tenían que ir escondidos en cuevas para que aquella persona que lo estaban persiguiendo no lo pudieran ver. Y ¿sabe qué? Dice la palabra del Señor que cuando este hombre llegó ante aquel personaje llamado Saulo, hay sorpresa, porque ya Dios del cielo estaba tratando con él. Así que si el Dios del cielo está tratando con el brujo, ¿quién eres tú y quién soy yo para cuestionar al Dios del cielo? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Dejemos de que Dios trabaje a su medida y a su disposición conforme a su voluntad. Cuando Ananías llegó en aquel momento, el varón Saulo estaba como orando. Estaba orando porque él entendió en ese momento el encuentro con el Señor. Y es que cuando Dios te diga algo, no le preguntes, Señor, pero ¿y por qué? ¿Y por qué tú me estás mandando allá? Dice la palabra del Señor en el libro de Jonás, su capítulo 1, verso 2 y verso 1, Jonathan, que Jehová había tratado de una manera poderosa con un profeta llamado Jonás, y le dijo: ve a Nínive, aquella gran ciudad. Pero sabe que en ese momento, si usted se pone a estudiar y a comprender el libro de Jonás, aquel hombre era un hombre legalista. Lo que muchas veces ahí pasa dentro de la iglesia del Señor, en la iglesia del Señor, la legalidad hay que sacarla para afuera. Lo que tiene que estar aquí metido en la presencia del Señor, la economía con el Espíritu Santo. Un hombre bastante legalista. Señor, pero que es que vaya y pregone la palabra de salvación. Es que tú no sabes el propósito que yo tengo con aquella persona. Si yo te estoy enviando, ve. Porque si tú no vas, Dios va a mover a otro. Si te acomoda demasiado, Dios va a mover a otro, porque la obra de Dios no se para, sino que la obra del Señor avanza. Por tanto, en este tiempo que estamos viviendo, estamos viendo todo lo que está aconteciendo. Pero ¿sabes qué, iglesia? No te metas miedo, porque todo esto es un propósito del Señor. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Dice la palabra del Señor de que Él tiene una profecía profética, una más segura que todos los tiempos, en lo cual en el libro de Mateo, su capítulo 24 en adelante, usted va a ver todo estos acontecimientos. Vendrá hambre, vendrá terremoto, vendrá peste, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Pero ¿sabe qué? No es el fin todavía uno, sino presuntándote de que es tiempo de que te muevas. Este es el principio del fin. Es el principio de qué? Del fin de los siglos. El principio de que Cristo viene por su iglesia a buscar un pueblo santo. Por tanto, amigo que estás aquí, escucha la voz de Dios, escucha la palabra de Dios, porque yo estoy seguro de que el mismo Dios ha tratado ya contigo en el sueño. ¿Y qué espera? Si Dios está tratando y ha tratado contigo en sueño, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si Dios ha tratado de una manera poderosa, ¿a qué estamos esperando? Por tanto, hay que salir. Y con esto cierro. Estaba yo en estos días escuchando un testimonio de una persona, un predicador que lo habían invitado a llevar un mensaje de salvación. Y cuando esta persona iba a salir, dice la narrativa que le cogió lo tarde, como una hora tarde, y salió así, salió solo. Y cuando salió solo, Jonathan, ¿sabe qué? Dice de que la goma se le pichó y andaba sin respuesta. Se le pichó y andaba sin respuesta y andaba solo. Imagínense qué problema.
Y este hombre empezó a cuestionar al Señor, pero Señor, pero y ven acá, ¿y por qué tú permitiste eso? Pero si yo voy a llevar tu mensaje, voy a predicar tu palabra. Empezó a cuestionar al Señor, se incomodó ante la presencia del Señor, pero que el propósito de Dios, usted no lo sabe ni yo lo sé. Si Dios lo permitió, dele gloria al Señor. Que tú piensas que está pasando una situación, no, hermano, dale la gloria al Señor y gózate tu situación. Que estoy llorando, dale la gloria al Señor, porque dice las palabras del Señor que el oro es necesario de que sea probado, y si no es a través de la prueba, entonces ¿cómo tú vas a decir qué tipo de material tú eres? Si eres oro, eres hojarasca, o eres que es necesario que seamos probados. Y este hombre empezó a cuestionar al Señor. Y cuando empezó a cuestionar al Señor, se incomodó. La narrativa dice de que donde él estaba parado venían dos personas, todos tatuados, caminando con alma. Y cuando este hombre lo vio, se apaniqueó. Hermano, usted solo en un lugar al oscuro, dígame. Y este hombre empezó a analizar todas las características de esta persona. Son atracadores, son delincuentes, me van a atracar, me van a hacer y a deshacer aquí. Aquí no puedo correr, no puedo pedir ayuda. Pero ¿sabe qué? Dice la narrativa en aquel momento que cuando estos dos personajes llegaron ante aquel varón que estaba en ese momento, hubo que se le acercó y le preguntó: venga acá, varón, usted es evangélico. Y él le dijo: sí, yo soy evangélico. Y esa persona, ¿sabe qué pasó, hermano? Inmediatamente le dijo: yo necesito que usted ore por mí, porque desde hace rato estoy atormentado, gloria al Señor. Necesitaba una oración, gloria a Dios. Y sabe que en ese momento, cuando él se identificó, dice la narrativa que él empezó y oró por esa persona, y esa persona cayó endemoniado. Y cuando el amigo de él que estaba al lado lo vio, dice que la palabra que cayó de rodillas y empezó a gritar y a decirle: yo quiero ese Cristo, yo quiero ese Cristo en el día de hoy. Hay un propósito en el Señor en tu vida que tú dices, pero es que el Señor sabe por qué le permite. Si hay propósito que tú no entiendes en tu vida, dale gloria a Dios y no cuestione a Dios, que Dios está trabajando. Dios está trabajando en que tú no lo entiendas. Dios está haciendo algo. Hay cadenas, Jonathan, que se están rompiendo, pero la mente del ser humano no la puede ver. Cuando nos metemos en el ámbito espiritual y nos conectamos ante la presencia del Señor, ahí podemos ver y decir: Dios está obrando, Dios está obrando, gloria al Señor. No importa la situación, no importa la penuria, es que mi Cristo, es que mi Dios está obrando, es que la situación que yo estoy pasando es un propósito de parte del Señor y me va a sacar a flote, me va a mover de posición, sí, pero para mejor, y el propósito de Dios en mi vida se va a cumplir. Que el propósito de Dios en tu vida y en mi vida se cumpla. Que no se pare ni detengamos el propósito de Dios. Dios no dio libre albedrío. Aquí Dios no tiene robot. Aquí nadie es obligado. Aquí es voluntario. Aquí es por amor. Y por amor Dios se entregó y dio su vida para que usted y yo, en ese entonces, en ese principio allá adámico, cuando cayó el primer Adán, Dios proveyó otro. ¿Sabe por qué? Porque en el propósito de Dios ya Dios sabía todo. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hasta aquí mi Padre, la persona que es